Mire a su alrededor. Observe el vasto tapiz de climas que cubren nuestro planeta. Desiertos abrasadores. Selvas tropicales exuberantes. Tundras heladas. Nos preguntamos, ¿qué fuerza es responsable de esta compleja diversidad? Olvídese de todo lo que creía saber sobre el funcionamiento del clima. Bajo sus serenas cumbres, las montañas se involucran en una danza constante e invisible con la atmósfera, modelando profundamente los patrones climáticos globales. No se trata solo de la altitud. Se trata de cómo estas formaciones colosales influyen activamente en las precipitaciones, las temperaturas e incluso en la respiración misma de nuestro mundo. Acompáñenos a descubrir las increíbles y a menudo ignoradas formas en que estos gigantes geológicos influencian activamente los diversos sistemas climáticos de nuestro planeta. Las cordilleras, como el Himalaya o los Andes, son esencialmente muros invisibles que se extienden por miles de kilómetros. Cuando el aire cálido y húmedo cargado de vapor de agua se acerca a estas barreras, es forzado a ascender. Este proceso se conoce como elevación orográfica y es el punto de partida de casi todo el clima de montaña. Al ascender, el aire se expande y se enfría. Un principio fundamental de la física atmosférica nos dice que el aire frío retiene menos humedad. Esto nos lleva a uno de los fenómenos más drásticos y visuales de la influencia montañosa. En la ladera de Barlovento o el lado que mira hacia el viento, la humedad se condensa, creando nubes densas y liberando grandes cantidades de precipitación. Esta es la razón por la que vemos exuberantes bosques nubosos en el lado occidental de la Sierra Nevada en California. Pero una vez que el aire cruza la cima y desciende por la ladera de Sotavento, ya ha perdido casi toda su humedad. Este aire seco y denso se calienta por compresión a medida que baja. El resultado es un contraste climático extremo. El desierto de Atacama, en Chile, es un ejemplo notorio. Es considerado el lugar no polar más seco del mundo, en gran parte debido a que la cordillera de los Andes bloquea toda la humedad que viene del Atlántico. Las montañas son, sin duda, las maestras en crear desiertos. La formación de lluvia orográfica es un mecanismo de enfriamiento extraordinariamente eficiente,
conocido por los meteorólogos como el gradiente adiabático. Por cada 100 metros de ascenso, el aire no saturado se enfría a un ritmo constante de aproximadamente 1 grado Celsius. Este enfriamiento es la clave que provoca la condensación masiva y explica también por qué una cumbre nevada puede coexistir sobre un valle templado. El impacto de este proceso en la precipitación es profundo y a veces extremo. Para ilustrarlo, veamos a Mausin Ram en la India. Ubicado en las colinas de Kasi, este pueblo está directamente expuesto a los vientos monzones que chocan contra el relieve. La elevación orográfica es tan intensa allí, que Mausin Ram recibe anualmente más de 11.000 milímetros de lluvia, lo que lo convierte en uno de los lugares más húmedos de la Tierra. En el continente europeo, los Pirineos son un ejemplo de esta barrera. Esta cordillera actúa como un divisor climático crucial entre la península ibérica y el resto de Europa. Bloquean las masas de aire húmedas procedentes del Atlántico en su cara norte, resultando en valles muy verdes y lluviosos en el lado francés, contrastando con un clima más seco hacia el sur de España, demostrando que una elevación relativamente modesta puede forjar fronteras climáticas. Más allá de las lluvias, las montañas son infraestructuras vitales para el agua dulce. La nieve que cae y se acumula en las cimas actúa como un almacén de agua congelada. El deshielo gradual, durante las estaciones más cálidas, proporciona un suministro constante de agua dulce a los ríos. En Asia, la meseta tibetana, con sus vastos glaciares, es apodada la Torre de Agua de Asia, ya que alimenta los principales sistemas fluviales que sustentan a miles de millones de personas. Si las montañas fallan en almacenar esta nieve, ecosistemas enteros y grandes ciudades se enfrentarán a la escasez. Las grandes altitudes y las cimas nevadas actúan como refrigeradores de escala continental. El aire frío de las cimas drena constantemente hacia los valles inferiores, afectando las temperaturas locales y creando lo que se conoce como inversiones de temperatura, donde el aire más frío se asienta en el fondo del valle. En invierno, esta acumulación de aire frío en los valles puede intensificar la escarcha y las heladas, determinando los cultivos que pueden prosperar. Además, influye en cómo se establecen las poblaciones humanas. Las montañas también generan vientos únicos. El fenómeno del viento Föhn en los Alpes, o Chinook en las montañas rocosas, son claros ejemplos. Cuando el aire, ya seco, desciende por la ladera de sotavento, se calienta rápidamente por la compresión, lo que puede elevar las temperaturas de la región dramáticamente en cuestión de horas. Estos vientos cálidos y secos son conocidos por devorar la nieve rápidamente. Los Apalaches, a pesar de ser geológicamente más antiguos y de menor altura, cumplen un rol crítico en la dirección de los sistemas meteorológicos en el este de Norteamérica. Sus crestas y valles actúan como canalizadores naturales, guiando las masas de aire frío desde el norte, asegurando que la influencia polar llegue a latitudes más meridionales.
Esta canalización del aire no solo es poderosa, también afecta la calidad del aire. Los valles montañosos pueden atrapar la contaminación atmosférica o, por el contrario, los vientos canalizados pueden actuar como un ventilador natural para dispersarla. Hoy, las montañas son quizás el lugar donde el impacto del cambio climático es más visible y acelerado. La elevación aumenta la sensibilidad térmica. Muchos estudios indican que las regiones montañosas se están calentando a un ritmo más rápido que el promedio global. El dramático retroceso de los glaciares en lugares como la Patagonia o el Kilimanjaro no es solo una pérdida escénica, representa la reducción de las reservas de agua dulce que sostienen ecosistemas y ciudades. Esta pérdida desestabiliza los ecosistemas de alta montaña, que son menos capaces de migrar o adaptarse. Precisamente por su sensibilidad, las montañas actúan como sistemas de alerta temprana del planeta. Sus picos, sus glaciares y sus patrones de vegetación nos ofrecen datos vitales sobre los cambios globales en temperatura y precipitación. Al monitorear las zonas alpinas, los científicos pueden obtener información crucial sobre los puntos de inflexión climáticos y modelar con mayor precisión el futuro de nuestros ciclos de agua y nuestros sistemas meteorológicos. Desde su rol como muros invisibles que moldean los patrones de lluvia, hasta su función como generadores de agua dulce y centinelas del cambio, la influencia de las montañas en el clima es colosal y fundamental para la vida en la Tierra. Su presencia no es un accidente geográfico, es un pilar del equilibrio climático. Reconocer y proteger estos entornos montañosos, con su biodiversidad única y su rol climático a menudo ignorado, es una responsabilidad que tenemos hacia nuestro propio futuro. Las montañas son los ingenieros climáticos más antiguos y poderosos de nuestro planeta.